El 60% de la economía peruana depende o se explica en gran parte de la minería o en la minería. Pero hay un problema y no solamente son los altos precios del cobre, desde donde la minería en estos momentos no se está colgando. Hay otro factor mucho más peligroso, silencioso y que puede provocar colapsar muchas regiones al interior del país y, si ustedes me apuran, a todo el país. Hoy, en Cuaderno de Economía, un podcast que habla de economía en tu idioma, te lo voy a explicar. La minería formal y su volatilidad. ¿De qué va este término? ¿De qué va este concepto, esta dimensión tan a veces complicada de explicar, pero que resulta importantísima, clave al momento de entender efectivamente qué es lo que está pasando con la minería informal? En muchos casos, informal, donde la frontera entre esta informalidad y la minería ilegal es muy delgadita, es muy finita, ¿no? Prácticamente hablar de minería informal, no en todos los casos, pero en determinados momentos, es prácticamente hablar de minería ilegal, ¿no? Ilegal. Y creo que como economista, creo que debemos ser muy serios al momento de tratar en este primer bloque, ¿no?, de lo que va la minería formal, y dentro de la minería formal, decantar después en explicar qué cosa es la minería informal y cómo se mueve, ¿no? Ahora, la minería formal registra una determinada volatilidad en cuanto a sus operaciones, en cuanto a su gestión, en cuanto a su injerencia, sobre todo en las comunidades vecinas adyacentes a la operación minera. Entendamos esto. El Perú es, por ejemplo, y en concreto, hablando del cobre, es el segundo mayor productor global dentro del metal rojo y uno de los países o economías líderes en la producción o extracción de oro. Esto suena bien, pero también nos hace extremadamente vulnerables. ¿Por qué? Porque el precio del cobre y otros metales, sean metales preciosos o industriales, se mueven en función a la economía global, en concreto los grandes demandantes del mineral, por ejemplo, en el caso del cobre, China, se mueve en función a las tasas de interés global, por ejemplo, en este caso Estados Unidos, ¿no? También está o se mueve mucho en función a operaciones mineras que no suelen caer, digamos, en el Perú, simplemente no suelen darse en el escenario, en el hábitat necesario, es decir, no operan como deberían operar o no calan dentro de nuestra economía. Vale decir, no inician sus operaciones de inversión en nuestra economía. Y eso preocupa sobre todo porque desde hace décadas nos vienen hablando de las famosas carteras de inversión, ¿verdad? Famosas carteras de inversión minera, digo yo, ¿no? Que 53.000 millones de dólares de aquí a 10 años, indica el Banco Central de Reserva, que 56.000 millones de dólares de aquí a 15 años. Es decir, la oferta está servida para quien quiera, cuando quiera y como quiera. Pero la realidad es que no caen, no decantan en nosotros, ¿no? Entonces, eso es un verdadero problema porque nos llena de expectativas, de esperanzas, algunas vanas, algunas eh, bien intencionadas, pero al final son eso, ¿no? Son
intenciones. Y ya sabemos que el cielo, como decía mi abuelita, está lleno, empedrado, ¿no? De buenas intenciones, ¿no? Bien, otro factor son las tensiones políticas globales que están alrededor de la operación minera formal, ¿no? Acá estamos hablando de la operación minera formal, ¿no? Otras, digamos, dimensiones tienen que ver con el hecho de plantearnos eh, no solamente expectativas globales, ¿no? De si el inversionista de inversión extranjera directa minera viene al Perú, sino también de cuáles son las circunstancias de la matriz política, la matriz económica local, ¿no? Creo que también eso es importante de atender, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el cobre? Yo creo que es importante hablar, en un momento determinado tenemos que hablar del cobre, ¿no? El cobre está tocando líneas o registra, ¿no? Registra cotas en estos momentos que por algún espacio, lapso de tiempo, superó los $5, ¿no? Entonces eso también nos hace pensar si realmente nosotros como país, como gobierno, las autoridades económicas, las autoridades, sobre todo políticas, están realmente comprometidas con, digamos, vamos a decirlo así, la intencionalidad, ¿no? De abrir espacios para que la actividad privada, cuprera o cuprífera, pueda ingresar, ¿no? La última operación minera grande, con bastante, digamos, con cansado, valor agregado, fue lo que estamos viendo en estos momentos, que es que Yabeco Digital, ¿no? Donde prácticamente todo se mueve con un botón, aprietas un botón y ya está, ¿no? Y que, corríjanme ustedes, valió $5.000 millones, ¿no? Para una extracción de 300.000 toneladas de cobre para los próximos 10 años. De nuevo, corríjanme ustedes si es que el número o los números se me van de la cabeza, pero realmente esa es la culminación, el término de la inversión minera formal en el Perú. ¿Hasta ahí nomás llegamos? ¿Ese es nuestro techo? ¿O realmente ya necesitamos otra cosa? ¿No? Porque parece que necesitamos, porque, a ver, nos estamos perdiendo de un ciclo de precios cupríferos de campeonato. Más de $5 la libra expresada de cobre. Más de $5 la libra expresada de cobre, y eso nosotros no podemos pues dejar de pasar. No sé si me dejo entender, ¿no? O sea, tenemos $5.60 cerró hoy día, ¿no? Con un avance más 1,12%, ¿no? O sea, no podemos dejar pasar estas oportunidades, ¿no? A ver, si tenemos una minería formal que no está atendiendo la necesidad de una operación minera formal, cuprera, si tenemos una economía que explica su crecimiento o explica sus exportaciones en un 60% en mineral y sobre todo en este tipo, ¿no? De operaciones mineras como la que estamos viendo, que Yabeco, es porque algo estamos haciendo mal, ¿no? Desde el gobierno, lo acabo de decir, desde las autoridades políticas y también desde lo técnico, desde las autoridades económicas. Y eso creo que lo tenemos que corregir, sobre todo cómo estamos moviéndonos en función al precio del cobre, ¿no? Los futuros hoy día tocaron techos de $5.66 la libra expresada. $5.66 fue el techo, el rango de hoy día de la libra expresada de cobre. Hace un año el techo era 5.89, o sea, estamos a 30 centavos de dólar del techo de hace un año. Y no tenemos fuerza cuprera, no tenemos instamina cuprera o cuprífera, como quieran llamarlo ustedes, no importa. A la chilena, pues ya, cuprera, ¿no? Y a la peruana, cuprífera, será, pues, ¿no? No lo sé. Pero no tenemos brío todavía en términos de inversión cuprífera o minera,
¿no? Local, ¿no? Y eso evidentemente nos puede pasar factura, ¿no? Y eso evidentemente también nos puede pasar factura en función al crecimiento, ¿no? O sea, veamos en el último informe de inflación del Banco Central de Reserva, ¿no? Ya tenemos una expectativa de crecimiento de 3,2%. Eso se sustenta en un 2% en minería metálica, ¿no? A marzo, como expectativa, ojo, como estimación. Eso ya se corrigió a 0,3% a junio. O sea, vean esa diferencia entre la 1, 2, 3, la tercera columna que dice RI marzo 25 y la cuarta que dice RI junio 25. Vean ese bajón, vean esa caída espeluznante. Se esperaba 2 de crecimiento en minería metálica y ahora se espera 0,3, ¿no? Para una corrección del estimado PBI 3,1. Claro, esto es a junio. Acabamos de escuchar que el BCR ya aceleró un poquito sus estimaciones, ¿no? Apuró el paso, pero igual, ¿no? Crecer 3% para una economía primaria exportadora es muy poco. Significa muy poca incorporación de empleo formal a la economía. Y ya sabemos quién y quiénes generan ese tipo de empleo desde, desde la actividad privada, que es en concreto quiénes empujan ese empleo, la inversión privada. Y sabemos que esta está muy de capa caída, muy de capa caída, ¿no? Entonces tenemos eso por un lado y por otro lado, digamos, también tenemos un escenario base, ¿no? Desde la economía eh, real, con estas expectativas, ¿no? O sea, no puede ser que los principales proyectos de inversión 25-26 en minería solamente se concentren en tres. Evidentemente hay muchísimo más. Si estamos hablando de más de 50.000 millones de dólares para los 10 próximos años, hay mucho más proyectos. Pero en el 2020, en el 2025 y 2026 solamente tenemos Antamina, que es básicamente reposición, Southern, que es Tía María, que no encuentra licencia, que no tiene licencia social, carambas, y hay que repetírselo a las autoridades políticas y a las mismas empresas no tienen todavía la licencia social. La licencia social está en la cabeza de la gente del gobierno, está en un limbo legal. Es Buenaventura con su operación de San Gabriel, que es aurífera, ¿no? Las dos anteriores son cupríferas. Entonces, todavía, y para decirlo, no tanto en términos técnicos, sino más bien en términos más coloquiales, más criollos, estamos en nada en cuanto a minería formal, digo, ¿no? Entonces, con ese panorama es más que evidente que estamos en un gran problema porque no salimos del hoyo. Escuchamos a Boluarte ayer decir que la economía peruana es fuerte porque tenemos la moneda más fuerte de la región, lo cual no es verdad porque el primer trimestre de este año la moneda más fuerte fue el real brasilero, en segundo lugar el peso colombiano y en el tercer lugar el peso chileno. Y muy por debajo ya estaba el sol de Perú, o sea, ya perdimos esa fuerza. Dos, el sol es fuerte por el Banco Central de Reserva, no por Boluarte, ni por el señor Pérez López, Pérez no sé qué, que está en el ministerio, en el MEF, ¿no? La moneda, el sol es fuerte y controlamos todavía un sistema de precios medianamente decente con un crecimiento de inflación a junio del 1,60 y pico por ciento, 65, 67, 1,65, 1,67%, no lo recuerdo. ¿Por qué? Porque tenemos un banco central que registra reservas, tenemos buena cantidad de exportaciones, tenemos un buen paquete, una buena dotación de exportaciones, paquete. Registramos también una sobreoferta de dólares, que no solamente viene en las exportaciones mineras formales, sino también de las ilegales. Tenemos los dólares del narco. O sea, tenemos los dólares de la minería ilegal y también tenemos los dólares de los narcos. Cosa que
Muy pocos economistas o periodistas económicos se atreven a escribir, a redactar o a decir, pero hay que decirlo, ¿no? Hay que decirlo, hay sobreoferta de dólares por ese lado también, ¿no? Meritorio lo del BCR, más que evidente, y me quito el sombrero por Julio Velarde, pero también tenemos una sobreoferta que viene por otros laditos que son más oscuros y más silenciosos y más peligrosos, ¿no? Bien, y una última imagen que quería mostrarles a propósito de lo que estamos hablando, que justamente tiene que ver con las exportaciones, ¿no? Las exportaciones han crecido, sí, pero ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué han crecido? Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Para qué han crecido? ¿Para pagar más impuestos? La minería paga buenos impuestos, 40, 47%, ¿no? Que son parte de las regalías, ¿no? Y estas decantan en una ineficiencia del gasto brutal. No solamente, y ojo, no estoy hablando de gobiernos regionales solamente, tampoco estoy hablando de gobiernos locales solamente. Desde el gobierno central también se gasta mal, torpe, tardía y tímidamente. No se gasta como se debería gastar. Y si se gasta, obritas, obritas pequeñitas, obritas. Miren lo que ha crecido el nivel de la balanza comercial. Y esto evidentemente tiene nombre propio, que son exportaciones. Pero lo dicho, ¿para qué tenemos un superávit de esta naturaleza si no lo usamos bien? ¿No? Si no lo usamos bien. A ver, antes de seguir, algunos comentarios de la gente. Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver. Trump le acaba de poner un arancel del 50% al cobre y nosotros, ¿dónde estamos? ¿En qué estamos? Chile va a ganar en exportación de cobre o tenemos una política que protege esa exportación. A ver, para responder, la primera pregunta es, estamos en nada. La primera respuesta a tu pregunta, Svetlana, gracias por comentar, es estamos en nada. Y la segunda respuesta a tu pregunta es, eh, y la segunda respuesta es, eh, no, no tenemos ningún tipo de política. Chile, desde febrero de este año, febrero, o sea, hace 5 o 6 meses atrás, Chile ya había, cuando ya se sabía, ya se conocía que Trump iba a atacar al cobre global, Chile instaló una mesa intersectorial, multisectorial, para evaluar el impacto arancelario sobre su cobre. ¿Qué hacía el Perú? ¿Qué hacía el Perú en febrero, marzo, abril? Ponerle chalecos a los motociclistas con una placa atrás. O sea, ¿te das cuenta de la diferencia de gestión? O sea, Chile en febrero ya tenía una mesa multisectorial para combatir o para diseñar estrategias que combatan el golpe arancelario sobre el cobre. Y nosotros, mientras tanto, el ministro Pérez, no sé qué, el ministro de Economía actual, que antes estaba en el Ministerio de Transporte y que es recontra recordado por cada persona que va o viene del pseudo nuevo aeropuerto que tenemos, ¿ya? Diseñaba por esos meses, ¿ya? Colocarle chalecos a los motociclistas, como si los motociclistas fueran delincuentes. ¿Mm? O sea, a ese nivel estamos hablando, Svetlana, ¿no? ¿No? Y claro, tu comentario, ahí bien, pues, bien pagados los 35.000 soles a Dina, ¿no? Los casi 40.000 soles si le incluyes la tarjetita de comida, ¿no? De alimentos, ¿no? Bien, entonces, esos son los grandes retos de la minería formal, ¿no? No solamente aprovechar la ola de precios altos de cobre, ¿no? Como los podemos ver en diferentes, como lo podemos ver, ¿no? Lo podemos ver, lo podemos enseñar sin ningún problema, ¿no? Precios altos del cobre que evidentemente van a afectar, ¿no es cierto?, esta horquilla, ¿no? Vean ese nivel de flotación, ¿no? Cuprífero, ¿no? O sea, ese nivel de flotación
va a ser muy difícil que lo volvamos a ver, ¿no? O sea, sobre los $5, ¿no? Muy difícil, ¿no? Sobre los $5, ¿no? Estamos a este nivel, ¿no? Vámonos a términos, vámonos hoy día, ¿ya? Entonces, miren ese nivel de flotación, ¿no? Estábamos a este nivel en abril, ¿no? Menos de $4.25 y ahora ya todas las velas están en verde. Eso significa compras y compras fuertes, ¿no? A $5.60, ¿no? Y esto se va a ir a 5.75, probablemente, probablemente, ¿no? Entonces, tenemos que atender esos detalles porque el diablo evidentemente está en los detalles, ¿no? Esa es la verdad, ¿no? Y es una vergüenza realmente que no se esté haciendo nada por un sector que, repetimos, explica 60% de nuestra economía, ¿no? Un sector que explica el 60% de nuestra economía. Y no se hace nada. Tenemos $5, más de 5,60 dólares la libra, ¿no? Y no se hace absolutamente nada. Tres quintos de nuestra economía al tacho. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Tres quintos de nuestra economía al tacho, ¿no? Sin ningún tipo de plan o estrategia. Chile ya tiene una mesa intersectorial para combatir aranceles de cobre y la señora Boluarte se sube el sueldo, tiene su tarjeta de 5.000 soles de comida. El otro ministro justifica esa subida de sueldo cuando era ministro de Transporte, el ministro del MEF, ¿no? El titular MEF, y cuando era titular del MTC, todos los que van en moto usen su chaleco con su placa atrás. Todo es ahí, hasta ahí llegó la política pública. Hasta ahí llegó. Nada más. No siguió. Bueno, seguimos. Segundo bloque, conflictos sociales y riesgo interno. Hay otro factor, existe otro factor igual de peligroso, que son los conflictos sociales. El Perú registra en los últimos 10, 15 años más de 200 conflictos sociales, de acuerdo con datos de Defensoría. Cada vez que una comunidad bloquea una carretera o paraliza una mina o bloquea un corredor minero, se detienen exportaciones, se pierde empleo y los precios locales, evidentemente, suben. Presiona el sistema de precios, ¿no? El ejemplo reciente, más directo que puede haber, Las Bambas, una de las mayores minas de cobre del planeta, no tan grandes como el Teniente, Radomiro en Chile o Chuquicamata en Chile, no tan grandes, pero sí competitivas. Recordemos que Chile y Perú más o menos explican 2/5 de la oferta mundial de cobre, ¿no? Claro, a veces el Congo nos gana, es verdad, o sea, la verdad por delante, ¿no? Pero Las Bambas ha estado paralizada muchísimas veces, en muchísimas ocasiones. Y como dije anteriormente, Tía María sigue sin operar porque nadie hasta ahora se ha puesto de acuerdo con que si hay licencia social, no hay licencia social, sí me dijeron que hay licencia social, vamos con todo, nada. O sea, Tía María, mismo discurso de LinkedIn, ¿verdad? Bien, em, en el bloque 3 vamos a hablar de la minería ilegal, aquel peligro silencioso, aquel peligro oscuro, aquel peligro opaco, aquel segmento de la minería que explica mucho, muchísimo de la situación política y económica local. Porque si nosotros no tomamos en cuenta a la minería, ¿no? Como un factor de desestabilización, como un factor de disrupción, es porque no nos damos cuenta de que
lo que está pasando en el Perú es extremadamente serio y tiene que ver con la minería justamente ilegal, ¿no? Que tiene una verdad, que tiene una verdad que los periodistas, los economistas no la quieren decir. La minería ilegal es el nuevo sendero luminoso, es el nuevo sendero luminoso del país y no se quiere reconocer eso, no se quiere reconocer ello. Y es el colmo, ese silencio, es el colmo, esa mordaza, automordaza, que se colocan muchos periodistas y muchos colegas economistas al momento de definir lo que realmente es la minería ilegal. Un nuevo sendero luminoso, porque si tú jalas la madeja que explican extorsiones, sicariato, delincuencia, inseguridad ciudadana, vas a llegar a la minería ilegal. Vas a llegar a la minería ilegal. No es casualidad, no es casualidad ni de por lejos que las autoridades políticas diseñen leyes a favor de la minería ilegal. No es casualidad. ¿O ustedes qué creen? Que las leyes que favorecen la delincuencia son leyes, repito, las leyes que favorecen a la delincuencia, la normativa que favorece a la delincuencia, los códigos que se diseñan desde las autoridades políticas que favorecen a la delincuencia, ¿son casualidad? No, vienen desde, para y por la minería ilegal. Lo que sucede es que no se dan cuenta, no lo informan, no lo visibilizan, no lo transparentan. Y eso está mal, mal. Eso está muy mal. Eso ya es casi, casi ser cómplice de esta gente que le hace daño al Perú, ¿no? Eso está muy mal trazado, muy mal diseñado, ¿no? Bien, entonces vamos a hablar de lo que realmente ocurre, ¿no? Y aquí viene el verdadero monstruo, la minería ilegal, una actividad que mueve más de 1.000 millones de dólares al año, pero que está fuera de control, ¿no? Fuera de control. No tiene un control ahí específico, ¿no? No hay un control, ni siquiera un control que podamos decir, vamos a armarlo de tal, o vamos a diseñar una política pública que nos permita, digamos, una política pública que nos permita eh, este, combatir de verdad. No, no existe, no les. Decía entonces que qué genera la minería ilegal, ¿no? ¿Qué provoca la minería ilegal? Genera crimen organizado, genera violencia, trata de personas, pérdida de millones en impuestos. Zonas como Madre de Dios, Puno o Amazonas están al borde del colapso ambiental y local. ¿Y qué hace? ¿Y qué hace? Decimos, nos preguntamos, ¿qué hace, por ejemplo, esa pugna entre el MAPE, ¿no?
el MAPE, que es esta nueva normativa, ¿no? Es una normativa que, o una nueva ley, ¿no? Una nueva ley que tiene, digamos, como objetivo presionar a las autoridades políticas para acelerar, ¿no es cierto?, puntos claves alrededor de la informalidad minera, ¿no? Básicamente, la que tiene que ver con minería artesanal y pequeña y en pequeña escala, ¿no? De ahí las siglas MAPE, ¿no? ¿Qué hace MAPE contra, por ejemplo, el REINFO, ¿no? Que es este registro informal, ¿no? Hay que analizar eso también, ¿no? ¿Cuáles son las principales características de ambas dimensiones, MAPE y REINFO, ¿no? Veamos primero MAPE, ¿no? Que es minería artesanal y de pequeña escala, ¿no? Regula la actividad minera de pequeña escala con requisitos técnicos, ambientales, laborales. Bueno, puede que sí, todavía no se sabe. Busca formalizar a pequeños mineros bajo estándares legales y sostenibles. Esperemos que sí. Exige permisos, estudios ambientales y pago de tributos. También. Pero o sea, suena bien en el papel. No vamos a decir que no suena que no suena disparatado, pero realmente va a permitir MAPE eso. Realmente MAPE puede permitir, o sea, nos podemos dar el lujo de acceder a eso. Grandes preguntas, ¿ah? Hay muchas preguntas. Vamos a tratar de responderlas al final. El REINFO, este famoso registro integral de formalización minera, ¿no? Ya creado más de una década. Permite, en teoría, a mineros informales seguir operando mientras tramitan su formalización. Es una gran paseada, es una gran mentira el reinfo. Se ha ampliado decenas, N veces en el tiempo, y cada ampliación del reinfo ha significado un debilitamiento del mismo, ha significado atrasos en el mismo. Y mientras tanto, la minería informal ha hecho lo que le ha dado la gana, ha hecho lo que le ha dado la gana. Claro, podemos atender a diferencias que son claves, ¿no? La naturaleza legal de MAPE puede ser formal y regulada, pero no lo sabemos, aún, todavía. El REINFO, la naturaleza legal ha sido transitoria. Las obligaciones en MAPE, pagos de impuestos. El REINFO no exige tributos. En MAPE, el control ambiental es obligatorio. En REINFO, recontra limitado o casi nulo. Por eso es que el REINFO es el rey en estos momentos en los pasillos de las autoridades políticas, en los salones de las autoridades políticas, en los cabildeos, en los lobbies, ¿no? Entonces, ojo que ahí hay dimensiones muy, no voy a decir ya importantes, claves, críticas, hay dimensiones que son oscuras, tan oscuras como la foto que estamos viendo en estos momentos, ¿no? Y son dimensiones que no permiten ver bien cuál es el panorama, ¿no? ¿Y qué tenemos? ¿Qué tenemos? Tenemos esto, pues, ¿no? Tenemos esta captura cuya fuente es el comercio, ¿no? De carreteras bloqueadas. ¿Por quiénes? Por la minería informal, ¿no? Que exige, que pide, que demanda, ¿no? Ahora, las desventajas de estos escenarios tan tristes, de bloqueos de carreteras, ¿no? Ahora, si ustedes me dijeran, estoy bloqueando las carreteras porque quiero pedir hospitales, porque quiero pedir colegios, ya es otra cosa, ¿no? Pero no, están bloqueando ¿por qué? Porque lo que quieren es no pagar impuestos, no presentar estudios ambientales, prolongar la informalidad. Su naturaleza legal la quieren simplemente transitoria o simplemente no la quieren. No quieren una naturaleza legal. Ahora, algunos sí quieren formalizarse, evidentemente, porque, caramba, comprar maquinaria, comprar equipo, comprar activos fijos,
eso les puede significar un retorno impositivo importante. Por eso algunos quieren, sí, formalizarse, pero habrá que ver cuántos son también, ¿no? ¿Cuántos son los que quieren formalizarse? Entonces, hay que ver este tema con mucho cuidado, con mucho cuidado, con mucho cuidado, porque estas caminatas, estos bloqueos, tienen una sola dirección y ya sabemos cuál es. Ya sabemos cuál es esa dirección. La dirección es la clase política maltrecha y se vienen elecciones. Y no nos sorprenda que durante las elecciones hayan actores vinculados a determinadas horquillas poco transparentes dentro de la minería informal que van a prolongar y van a extender el reinfo y el MAPE va a ser un gran saludo a la bandera, un gran saludo a la bandera. ¿Cuáles son las desventajas para la economía? Pérdida fiscal, desde luego. Contaminación, por supuesto que sí. Competencia desleal. Debilitamiento institucional. Y aquí va un paréntesis. El reinfo lo que ha provocado es informalidad prolongada y una expansión de la ilegalidad. Hay que decirlo, hay que decirlo. Y evidentemente los conflictos sociales. Los conflictos sociales. Soluciones y propuestas en el bloque 5 de este podcast. A ver, vamos a ver. Es importante a la hora de diseñar un podcast también diseñarlo en función a iniciativas, ¿no? Para contribuir al debate. Uno no tiene un podcast para quejarse, uno no tiene un podcast para renegar, uno no tiene un podcast para criticar, uno no tiene un podcast para opinar, uno no tiene un podcast solamente para analizar. También uno debe tener un podcast para, repetimos, diseñar un conjunto de paquetes, de normativas, ¿no? De iniciativas, de propuestas, ¿no? Propuestas reales desde la minería. Y no ver escenas como la que estamos viendo ahorita, donde los mineros informales hacen lo que les da la gana, con la economía, con el medio ambiente, con las personas, con la prostitución infantil. Aviste paciencia en las autoridades políticas y militares y Fuerzas Armadas y sector privado también, porque nadie me va a decir a mí lo que a mí me han contado personas que han vivido en La Pampa, en Huepetúe, donde toda la cerveza que se vende ya sabemos de dónde viene. Las cervezas que se venden en los prostibares, donde hay niñas esclavizadas, ya sabemos de dónde viene esa cerveza. ¿Dónde está la responsabilidad social corporativa de esas empresas? ¿Dónde? ¿Dónde están? Ah, bueno, evidentemente las soluciones pasan primero por perfilar el reinfo, este registro de informales. Hay que eliminar esas ampliaciones automáticas y hay que exigir plazos claros y reales para formalizarse. Dos, fortalecimiento institucional. Necesitamos más recursos para la fiscalización ambiental y laboral. Y también una articulación, una coordinación efectiva, eficiente y eficaz entre Estado y gobiernos regionales. Y yo me iría mucho más también, ¿no? A gobiernos locales. Tres, simplificación de la formalización. Procesos menos burocráticos para pequeños mineros. Un booster de impuestos. Impuestos escalonados. Asistencia técnica legal gratuita y subsidiada. Dinero hay, plata hay, sino que lo diga Boluarte. Cuatro, zonificación minera clara. Hay que definir qué zonas pueden ser mineras y cuáles deben protegerse. Bosques, cabeceras de cuenca, reservas, acuíferos. Cinco, alternativas económicas sostenibles. Programas productivos en regiones afectadas por la minería ilegal. Agricultura, turismo, forestación. Sexto, educación y sensibilización comunitaria. Capacitación en minería responsable, conciencia sobre los daños del mercurio, la deforestación y la informalidad. Séptimo, mayor trazabilidad del oro extraído, un control más estricto de la cadena de comercialización.
certificación y verificación del origen del oro. Bien, son todas propuestas e iniciativas que humildemente presentamos desde Cuaderno de Economía. En este bloque 6 vamos a hablar del impacto económico, pero ya más resumido. Desde la minería ilegal, las exportaciones legales son altas, desde la ilegal, nulas. Los ingresos al Estado, desde la minería ilegal, formal, alta. Alta es la horquilla de ingresos al Estado. Desde la minería ilegal, cero. Conflictos sociales, desde la minería formal es alto el nivel de conflictos sociales. O sea, tampoco es que los formales salgan bien parados. Desde la minería legal no es alto, es extremo. ¿Estamos? El daño ambiental de la minería formal es mediano, mediano. ¿Hay esfuerzos? Sí, hay esfuerzos. ¿Hay procrastinación en algunos temas? Desde luego que sí, pero se intenta, se batalla. Por último, se tiene a quién acusar, se les ve las caras. Desde la minería ilegal, el daño ambiental es altísimo. Y lo peor es que no se les ve las caras, son fantasmas. Bien, antes de cerrar el programa, algunas reflexiones a propósito de los riesgos que vienen de cara al 25 y 26, que es el año electoral, ¿no? Nosotros tenemos riesgos: inestabilidad política electoral, volatilidad minera, inseguridad y crimen, cambio climático, reformas laborales, informalidad. Está el tema del tipo de cambio y flujo de capitales, está la transformación digital que es lentísima. Pero creo que tenemos que hacer un llamado a la reflexión. Hoy el verdadero peligro para la economía de Perú no es solo el precio del cobre. Al final eso va a depender de la operatividad de una compañía minera, de la capacidad que tiene una compañía minera de operar de manera rápida y eficiente, productiva y comercialmente hablando, sino la incapacidad de controlar desde las autoridades políticas y económicas la minería ilegal y los conflictos sociales. ¿Qué crees tú que debe hacerse primero? ¿Parar la minería ilegal o resolver los conflictos con las comunidades? Espero leerte en los comentarios. Y si quieres o deseas más análisis claros, sin filtros, a propósito de la economía en general, y en este caso también, evidentemente, de la economía minera, ¿no? Y también de la matriz política, suscríbete a Cuaderno de Economía, activa la campanita y nos vemos en el próximo video. Gracias por tu tiempo.